estábamos comentando, ¿qué tal Gustavo Marangoni? Buenas noches. Estábamos comentando acá en la mesa el residuo antiperonista. Yo creo que ya no me quedan, pero a lo mejor me quedan, no me doy cuenta, por supuesto. Creo que a Pablo le quedan, ¿no? A usted, con mis intervenciones, usted se salva porque ese gorilismo sanguíneo que todavía sale tiene, sale por este lado. Ahí. Pero no es así, no soy un antiperonista. No. Soy un ciudadano que quiere ver que sueña con ver un peronismo más republicano, más democrático internamente, que el partido sea una herramienta con elecciones democráticas abiertas, como los partidos más modernos del mundo. Y yo creo que Gustavo coincide plenamente en eso. Por ejemplo, digo, en esta parte de ver un peronismo 100% republicano y 100% orgánico con la República, en términos de no dominante hasta amenazar con ser un PRI, por ejemplo. Pablo, todos los partidos tienen y tenemos que ser más republicanos en la República Argentina. Yo creo que el peronismo, como todas las otras fuerzas, tenemos asignaturas pendientes. Esto sería necio negarlo, pero lo importante es que podamos tomar como un activo estos 30 años de democracia todos y ver qué es lo que necesitamos para ir hacia el camino de una mayor organicidad, de una mayor institucionalidad, de que las personas, que siempre van a ser importantes, estén en estructuras que también sean importantes. Y esto es un tema del peronismo y un tema del no peronismo. Y tomando a lo mejor este debate que tenían ustedes dos, el doctor alguna vez lo dijo, que él transitó el camino del antiperonismo al no peronismo. Sí. Yo creo que eso es lo bueno, digamos, que en la Argentina no haya anti nada. Terminó abrazándose con el último Perón, simbólicamente. Mariano lo dice siempre. Claro. Bueno, yo me he deleitado mucho con este último libro que acaba de presentar Marangoni, hace unos pocos días. Sí, así es, el lunes pasado. Porque realmente es un intento muy audaz, porque lo que intenta él acá, por lo menos por lo que yo lo leí, es traerle un poco de sentido de humor a la política, alivianarla un poco y enseñar lo que siempre hemos enseñado los que enseñamos política, pero con un aire más leve, más ameno, diría casi risueño, ¿no? Bueno, también uno puede tener humor y abordar las cosas serias y sin dificultad para esto. La idea de política TP es eso, es hacer una política apta para todo público. Claro. Es decir, a partir de películas, de películas que son habituales, digo, las pochocleras y de las otras que no son tanto, pero para ver en ellas ejemplos que nos permitan explicar el Estado, el poder, la democracia, la relación de amigo-enemigo y las negociaciones en la política. Digo, cuando uno ve Lincoln, la película que estuvo nominada y que ganó un Oscar de la Academia, uno tiene en esa película una lección de negociación. Lincoln tuvo que negociar con propios y extraños para sancionar un paso enorme en la historia norteamericana, que era la abolición de la esclavitud. Y esa película muestra que negoció, que no fue una cuestión de una pureza de laboratorio, que se tuvo que sentar con propios y ajenos y también sopesar lugares en el gobierno. Por una causa profundamente moral. Por una causa moral, pero que necesariamente tenía que encarnarse, porque la moral, a ver, lo voy a decir y como después se dice en los reportajes, espero que no me saquen de contexto. La moral no tiene política. La política tiene moral, pero la moral en sí no tiene un marco de acción, no tiene, es decir, ¿cuál es la respuesta de la moral para el déficit de la caja de jubilaciones? ¿Cuál es la respuesta? No hay una propuesta. La moral se encarna en personas, de carne y hueso, en ese caso Lincoln, u otro ejemplo, otra película que tomo allí, Invictus, la de Morgan Freeman, la película que habla sobre la vida de Mandela, un hombre, digamos, que pudiendo elegir, y lo tomo para analizar teóricos como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que toman a Carl Schmitt y la idea del amigo y el enemigo, para tratar de reemplazarla por el amigo y el adversario, y cómo una figura como la de Mandela, que tenía muchas razones para hacer una política hostil, porque había estado 30 años preso, sin embargo, optó a partir de los valores del deporte y encontró allí, vamos a permitir el concepto, una excusa para unificar a los sudafricanos en pos de una nación. Entonces, volviendo a lo que usted decía, doctor, la política de este libro es un intento, un aporte pequeño, seguramente, para desdramatizar la política.
Miren, la política es importante, ¿no? En todas las sociedades, y de hecho no hay sociedad que haya vivido sin política. Se puede vivir sin celulares, sin televisor color, en el pasado ha sido así, pero sin política no. Ahora, no es bueno cuando se pretende eliminar la política y no es bueno que se esté hablando todo el tiempo de política. La política es como un árbitro de fútbol, ¿eh? Tiene que intervenir lo justo. Si es muy siga, siga y no interviene, el juego se convierte en un caos. Pero si el árbitro se convierte en la noticia, si el árbitro está todo el tiempo cortando el partido, entonces el juego se desnaturaliza. Y yo creo que lo que tenemos que encontrar, los argentinos, pero todos, son los puntos de encuentro e insisto, en desdramatizar la política. No, es importante en un país como el nuestro, que ha hecho de la intransigencia una virtud. Claro. Es decir, el que no cede, el que no afloja, el que todo lo plantea en el plano de los principios, digamos, irrenunciables, bueno, es lo que hemos hecho muchas veces nosotros, ¿no? La intransigencia, salvo en circunstancias extraordinarias, si no, no tiene nada de virtuoso, no me parece un ámbito donde la política se pueda manejar bien, porque es en el ámbito de la negociación. También hay otro error grave en la política, que es disfrazar la necedad de convicciones. Una cosa es tener convicciones, la otra es ser necio. Entonces, yo creo que muchas discusiones y muchas oportunidades que la Argentina, digamos, desaprovechó en el pasado, y ustedes hacían referencia a lo mejor a las décadas del peronismo y del antiperonismo, y después de discutir durante tiempo quién había empezado, si Perón era como era porque la oposición era como era, y la cuestión es que fue porque todos fuimos como fuimos. Claro. Entonces, cuando... Ahora, perdón, sí. Gustavo, a partir de este punto que estás planteando, qué notable, ¿no? Porque el kirchnerismo nos hizo retroceder a esa discusión o reactualizó esa discusión peronistas-antiperonistas, que yo no la había vivido salvo por mis propios padres, en las familias. Ahora, en los años de democracia, por eso insisto tanto con el punto de esta otra opción peronista que llega como alternativa, el peronismo de estos 30 años de la democracia no tuvo antiperonismo, fue el peronismo en sí mismo el poder, porque el radicalismo fue mentor e iniciador de la democracia y luego se diluyó, desapareció hasta quedar casi en los márgenes de un sello. Todo lo demás fue peronista, todo lo demás fue peronismo en el poder, a la centroderecha, a la centroizquierda, ocupó todos los espacios. Bueno, quizás haya que hacer política transgénica. Así como hay soja transgénica, habrá que hacer política transgénica. Habrá que tomar algún gen de esa vocación y de cultura de poder que tiene el peronismo y cruzarlo con el radicalismo y con otras fuerzas, y en lo propio, con determinadas cuestiones del espíritu republicano, y hacerlo en el peronismo. Lo digo también porque creo que todos necesitamos de los valores que de alguna manera definen e identifican al otro. El radicalismo o las fuerzas denominadas progresistas en Argentina tienen que asociarse con la dimensión del hacer y nosotros con la organización. Perón murió llamando a la organización, diciendo que la organización vencía el tiempo y a lo mejor eso no lo hemos logrado del todo. Principios inalterables. Bueno, sí también, y eso no lo hemos logrado del todo. No hay que acudir a Tocqueville ni hay que acudir a Aristóteles. Quien decía que los pueblos débiles necesitan líderes fuertes era Emiliano Zapata. Digo, es decir, los pueblos débiles necesitan líderes fuertes. Liderazgos, estilos, eso los hay en Estados Unidos, los hay en España, en Francia, y está bien. Pero lo que nosotros necesitamos es reconstruir la política como un termostato. Porque esta tendencia que tenemos los argentinos, que a veces por décadas nos bañamos con agua helada y por décadas nos bañamos con agua hirviendo, en general no suele coincidir con lo que pasa en el mundo. La gente se baña con agua tibia. Y si hace frío, pone el agua un poquito más caliente, y si hace calor, pone el agua un poco más fría, pero no se plantea alternativas que son de confrontación. Se buscan puntos de encuentro. Yo creo que a nadie le gustaría, de los que están escuchando, que una próxima etapa iconice a la etapa anterior, la diabolice, la estigmatice, porque sería como en el mito de Sísifo, ¿no? Los argentinos viviríamos en esa suerte de piedra que estamos por llevar hasta la cumbre, y cuando la estamos a punto de dejar ahí se nos vuelve a derrumbar para convertirse en un castigo eterno. Creo que tenemos muchas cosas positivas, como todos, algunas habrá que mejorar, en otras
puede haberse que realizar cambios, pero lo que no podemos plantear es la Argentina de la refundación permanente, la Argentina del síndrome de Juan de Garay, digo yo, digamos, donde cada uno que llega a fundar, porque eso es una ilusión muy pequeña y genera una frustración muy grande. Sí, necesitamos ver los puntos de continuidad. Vinieron a fundar y terminaron fundiendo. Bueno, pero en estos 30 años de democracia hay muchos puntos de continuidad y hay muchos progresos que a lo mejor no se ponen en valor. La integración el otro regional. día di una clase en la facultad en que me dediqué, le dije a los alumnos también que hicieran lo mismo, empezar a subrayar en este momento de nuestra historia las cosas en que hemos progresado. Claro. Lo que pasa es que son cosas que las damos por sabidas, y si uno empieza a hacer inventario de aquellos puntos, de aquellas reglas y aquellos hábitos en que hemos progresado, es inmenso. Por supuesto. Es inmenso. Lo que pasa es que a uno le da como una modestia andar diciendo que bien nos va, cuando hay tantas cosas que andan mal. Pero ¿no? es importante señalarlo, porque digo, esta democracia, estas décadas de democracia fueron las que terminaron, por ejemplo, con todos nuestros conflictos limítrofes con Chile. Y este país tiene hoy, por allí hay un economista más consagrado que yo, pero este país tiene a lo mejor un 30 o un 40% de apertura al mundo, digamos, cuando a lo mejor hace 20 o 30 años atrás esos indicadores eran mucho menores. Y uno podría hacer un raconto de muchas cosas que cambiaron en la Argentina con nuestros vecinos, con nuestra mirada, con nuestra situación al mundo, y también, por supuesto, de las que faltan. Nos falta mucha infraestructura, porque hemos crecido, tenemos una producción enorme en materia agroalimentaria, y sin embargo la enorme cantidad de camiones a lo mejor no encuentran las rutas adecuadas ni los puertos precisos para poder operar tranquilamente, y tenemos que trabajar allí. Entonces, en nuestro pasado y en nuestro presente tenemos un montón de aportes, de ideas desarrollistas, de ideas más keynesianas, de ideas liberales, pero que pueden conjugar una idea y una herramienta para que la Argentina crezca con mayores posibilidades y con mayor generación de empleo. Última pregunta mía es la siguiente, perdón por traerte al llano desde la teoría y del futuro. Scioli, ¿se va a bañar en agua tibia en estas próximas elecciones? Es decir, ¿no va a jugar con el kirchnerismo ni va a jugar con el peronismo disidente, o va a jugar con ambos? No, él hace 10 años que viene participando de este proyecto con su estilo y con su forma de ser. Daniel, desde el 2003, siendo vicepresidente de Néstor Kirchner y luego acompañando a Cristina desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2 oportunidades, lo ha hecho siempre con su estilo y con su forma de ser. Y para eso hay que tener un gran coraje. Coraje que lo ha convertido en una persona previsible. Daniel es un dirigente y es un estadista de la Argentina que cree en un nuevo punto de equilibrio en la relación entre lo público y lo privado, que cree que un adversario es eso, es nada más, es un adversario circunstancial, es alguien que entiende que tiene que haber una discusión en la distribución de la renta federal, pero fundamentalmente es alguien que cree que la Argentina requiere enormes inversiones públicas y privadas para poder consolidar el camino del futuro. ¿Va a pelear para ser la cara republicana del kirchnerismo? Él es un justicialista que tiene valores republicanos y que los ha mantenido siempre y que los va a seguir manteniendo, cuando a veces en un contexto de histrionismo o de peleas o de cuestiones antisonantes eso pasa más desapercibido, pero él siempre ha apostado por ese camino, convencido que ese es el camino de la construcción, que ese es el camino del punto de encuentro. Y yo creo que el tiempo le está dando la razón y se lo va a dar más. Cuando uno estudia la generación del 80, de lejos parece toda una generación homogénea, de gente que no tenía ni un sí, ni un no, ni un blanco, ni negro, y cuando uno mete el bisturí, no era tan así. No. Había grandes rivalidades. Lo que pasa es que sabía distinguir entre lo esencial y lo anecdótico. En lo anecdótico se agarraban las patadas. Exactamente. ¿Verdad? Pero lo esencial eran en ese entonces los miles de kilómetros de ferrocarril, el sentido de la educación pública, el Estado tomando para sí todo el control de los registros civiles y la forma de incorporar a la ciudadanía, y lo logramos. Y ahora me parece a mí que tenemos muchos elementos y herramientas, coincido con Francisco, para ser optimistas,
y otras para que no. Pero me parece que en cómo uno encara un problema está en parte la posibilidad de solucionarlo. Si nosotros lo encaramos como una suerte de disputa perpetua, de empezaste vos, no, fuiste vos, esto vos sos más culpable que yo, me parece que por ahí no vamos a encontrar rápido las respuestas. Y lo que necesitamos es ideas, pero también gente muy práctica para llevar adelante esas ideas. Y necesitamos, de alguna manera, como lo pongo en el capítulo de algunos libros, necesitamos personajes que interpreten muy bien algunos estados anímicos de la ciudad para llevarlos adelante. Así como en el cine uno podía ver que Rocky o Rambo llevaban adelante el nuevo estado de una sociedad norteamericana que quería mostrar otra cosa, bueno, yo creo que también debemos que buscar ese tipo de personajes que nos ayuden a simbolizar de una manera muy clara y muy conmovedora a ilusionarnos con el país que queremos de acá a 10 años. No puede ser que cuando tengamos unos años de buen desempeño en un taxi o en un negocio te pregunten, ¿y cuándo explota esto? ¿Y cuándo se termina? Hay una idea que cuando nos va bien no puede ser por mucho tiempo. Y tiene que ser por mucho tiempo, porque tenemos condiciones objetivas para que la Argentina sea una gran nación en poco tiempo. Y somos los primeros los que lo tenemos que ver. Bueno, yo voy a coronar esta breve conversación recomendando fuertemente la política, salió, se mostró ya, ¿no? Sí, se mostró. Política ATP, apta para todo público, que está con la tapa de Don Corleone y el príncipe de Maquiavelo, que ya está dicho mucho. Y yo realmente me deleité leyendo el libro. Además, es una introducción a la política completamente diferente de la que hemos... ¿sí? Están todos los pensadores, están todos ahí, pero están dichos de otra manera, en forma atractiva, y me parece que sería una primera lectura para quienes no han tenido lecturas políticas. Les diría que empiecen por acá. Además hay una bibliografía muy interesante, así que lo felicito. Ha sido una especie de ejercicio didáctico. Sí, usted, sí, claramente. Años de experiencia de dar clases y tratar de unir la cultura de la imprenta con la cultura visual. A veces entre los docentes surge eso. Los chicos no tienen cultura de imprenta. Bueno, pero nosotros tenemos cultura visual, hay que encontrar el punto de unión en eso y ver que se puede convocar. Y uno se lleva sorpresas. Por ejemplo, hay una película, Jurassic Park, donde se explica la teoría del caos de una manera formidable. En una escena, con mucha puntualidad, un profesor explica la teoría del caos para que la entienda todo el mundo. Y eso sorprende. O se puede ver The Truman Show y entender el tema de la idea de Foucault, del panóptico, del control de las sociedades por medio de las imágenes de manera también interesante. Y me parece que es un esquema atractivo, digo divertido también, pero sin dejar de pensar que divertirte aparta de las cosas. Esto es un divertirse, pero para volver a analizarlo. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar, todo lo que lo lean. Gustavo, muchas veces por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ver si escribe un segundo libro después ya. Y bueno, seguiremos. Y alguien lo lea. Es una bonita tarea escribir. Bueno, usted que escribe mucho sabe. Muchas gracias por venir. En el próximo bloque va a estar Domingo Cavallo.